Bloco 1. Mundo común. Llamado Valeria, jamás imaginó que vería a su esposo en la sala de urgencias del Hospital Ángeles, pegado literalmente a su mejor amiga en la posición más embarazosa posible, pero cuando recibió esa llamada a las 3 de la madrugada, supo exactamente por qué había pasado. Todo había comenzado 3 días antes, cuando Valeria Castillo regresó temprano de un viaje de trabajo a Guadalajara. A los 32 años, era una de las arquitectas más exitosas de la Ciudad de México, propietaria de su propio despacho que diseñaba centros comerciales y edificios corporativos para las empresas más importantes del país. Su oficina en Polanco tenía ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, y su Mercedes-Benz plateado era el tipo de auto que hacía que la gente volteara a verla cuando llegaba a las reuniones de negocios. Ricardo Mendoza, su esposo de 5 años, se había beneficiado enormemente del éxito de Valeria. Oficialmente trabajaba como consultor financiero para empresas pequeñas, pero la realidad era que vivía cómodamente del dinero que Valeria ganaba. Cuando se conocieron en la universidad, Ricardo había sido encantador, ambicioso y había prometido que juntos conquistarían el mundo. Pero después del matrimonio, su ambición se había transformado en una cómoda dependencia del talento y trabajo duro de su esposa. El departamento que compartían en Santa Fe era un penthouse de lujo que Valeria había comprado y decorado según sus propios diseños. Ricardo se había mudado ahí como si fuera natural. Había llenado el closet con ropa cara pagada con las tarjetas de crédito de ella y había invitado a sus amigos a usar la alberca y el gimnasio privado como si fueran suyos. Valeria había regresado del viaje con ganas de sorprender a Ricardo. Habían estado distantes últimamente. Sus conversaciones se limitaban a temas logísticos sobre el hogar, y ella pensaba que tal vez una noche romántica podría reconectar su matrimonio. Compró champán francés, se puso la lencería roja que sabía que a él le gustaba, y llegó al departamento 2 horas antes de lo programado. Las luces estaban encendidas, había música suave sonando desde el sistema de audio, y por un momento Valeria sintió una punzada de culpa por haber dudado de su matrimonio. Tal vez Ricardo había planeado su propia sorpresa romántica, pero cuando subió las escaleras hacia su recámara escuchó voces, 2 voces que conocía muy bien. ¿Estás segura de que no va a regresar hasta mañana? La voz de Ricardo sonaba ansiosa, excitada. Tranquilo, amor. Valeria está en Guadalajara hasta mañana por la noche. Me mandó mensaje hace 2 horas. La segunda voz hizo que el mundo de Valeria se detuviera completamente. Era Sofía Herrera, su mejor amiga desde la universidad, la madrina de su boda, la mujer que había estado en su mesa de trabajo esa misma mañana ayudándola a revisar los planos del nuevo proyecto. Sofía, quien había llorado en sus brazos cuando su propio matrimonio se había acabado hacía 2 años. Sofía, a quien Valeria había consolado, apoyado financieramente y tratado como a la hermana que nunca había tenido. Valeria se quedó paralizada en las escaleras, escuchando gemidos y susurros que confirmaban sus peores sospechas. Su matrimonio era una mentira, su mejor amistad era una traición, y los dos habían estado planeando esto a sus espaldas. Con las manos temblando por la furia y la humillación, Valeria bajó silenciosamente las escaleras, tomó sus llaves y salió del departamento sin hacer ruido. Se quedó en un hotel esa noche, llorando y planificando. No era el tipo de mujer que hacía escenas dramáticas o que rompía platos. Era estratégica, calculadora, una mujer de negocios que sabía que la venganza se servía mejor fría. Si te gustan historias como esta, suscríbete al canal ahora y no te pierdas las próximas. El día siguiente fue uno de los más difíciles de su vida. Tuvo que actuar normalmente en las reuniones de trabajo, sonreír a clientes, aprobar diseños, mientras por dentro se sentía como si estuviera desmoronándose. Ricardo le mandó mensajes cariñosos preguntando cómo había estado el viaje, diciéndole que la extrañaba. Sofía la llamó para preguntarle si quería almorzar cuando regresara, con esa voz dulce y preocupada que Valeria ahora reconocía como completamente falsa. Esa noche, en su habitación de hotel, Valeria tomó una decisión. No iba a confrontarlos directamente. No iba a darles la oportunidad de mentirle más o de hacerse las víctimas.
Iba a usar su inteligencia para desenmascarar la traición de una manera que jamás olvidarían. Regresó al departamento al día siguiente cuando sabía que Ricardo estaría en el gimnasio. Tenía exactamente 1 hora para ejecutar su plan. Se dirigió directamente al baño principal. Abrió el cajón donde Ricardo guardaba sus accesorios románticos, lubricantes, preservativos y otros artículos que últimamente no habían usado juntos, pero que evidentemente sí estaba usando con Sofía. Valeria tomó el frasco de lubricante íntimo marca Premium que Ricardo había comprado recientemente, lo vació en el lavabo y lo llenó cuidadosamente con pegamento industrial transparente que había tomado de su oficina. El pegamento tenía la misma consistencia y color que el lubricante original. Selló el frasco, lo colocó exactamente en la misma posición y eliminó cualquier evidencia de su visita. Era un plan perfecto, elaborado por una mente brillante llevada al límite por la traición. Valeria sabía que Ricardo y Sofía tenían planeado verse esa noche. Había interceptado suficientes mensajes discretos para confirmar sus sospechas, y sabía exactamente qué iba a pasar cuando usaran su lubricante especial. Se instaló en un hotel nuevamente, ordenó servicio a la habitación y esperó. No tuvo que esperar mucho. La llamada llegó a las 3:17 de la madrugada. Era del Hospital Ángeles, y la voz del otro lado sonaba entre profesional y divertida. «Señora Valeria Castillo, habla la enfermera Martínez del Hospital Ángeles. Su esposo Ricardo Mendoza está en urgencias. Ha habido un accidente. ¿Podría venir lo antes posible?» «¿Qué tipo de accidente?», preguntó Valeria, fingiendo preocupación mientras por dentro sentía una satisfacción oscura y deliciosa. «Preferiría explicárselo en persona, señora. Es complicado». Valeria se vistió lentamente, elegantemente. Se puso un vestido negro de diseñador, tacones altos, y se maquilló perfectamente. Si iba a ser la esposa preocupada llegando al hospital, iba a verse impecable haciendo el papel. El viaje al hospital fue surreal. Las calles de la Ciudad de México estaban casi vacías a esa hora, y Valeria manejó su Mercedes con la calma de alguien que sabía exactamente lo que iba a encontrar al llegar a su destino. Cuando llegó a urgencias, la enfermera Martínez la estaba esperando con una expresión que mezclaba compasión profesional con curiosidad mal disimulada. «Señora Castillo, antes de que vea a su esposo, necesito prepararla para lo que va a encontrar. ¿Está herido gravemente?». Valeria puso su mejor cara de esposa preocupada. «No está herido exactamente, pero está pegado». «¿Pegado?». «Pegado a otra mujer, en una posición íntima, y no hemos podido separarlos». Valeria tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no sonreír. «¿Qué quiere decir con pegado?». «Parece que usaron algún tipo de adhesivo industrial en lugar de lubricante íntimo. Están literalmente unidos, y cualquier intento de separarlos podría causar lesiones graves». La enfermera la guió por los pasillos del hospital hacia una sala privada, y Valeria se preparó mentalmente para el espectáculo que había orquestado. Pero lo que no había esperado era encontrarse cara a cara con el hombre que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Dr. Sebastián Morales estaba revisando el caso más extraño de su carrera médica cuando vio a Valeria Castillo entrar a la sala de urgencias. A los 35 años, Sebastián era el jefe de cirugía del Hospital Ángeles, un hombre que había visto prácticamente todo en sus 12 años de experiencia médica, pero nunca había visto a 2 adultos pegados literalmente en una posición íntima, y definitivamente nunca había visto a una esposa reaccionar con tanta calma ante semejante situación. Sebastián tenía el tipo de presencia que comandaba respeto inmediatamente. Alto, de complexión atlética mantenida por años de correr por las mañanas, tenía cabello oscuro con algunas canas prematuras que le daban un aire distinguido, y ojos cafés que reflejaban inteligencia y compasión en igual medida. Sus manos, precisas y cuidadosas, habían salvado miles de vidas, y su reputación como cirujano era impecable en toda la ciudad. «Señora Castillo», se presentó, extendiendo una mano que Valeria notó inmediatamente era fuerte y cálida. «Soy el doctor Morales. Voy a estar a cargo del caso de su esposo». «¿Qué tan grave es la situación?», preguntó Valeria, manteniendo el tono de preocupación apropiado.
Sebastián la estudió cuidadosamente. Había algo en la compostura de esta mujer que no encajaba con lo que esperaría de alguien cuyo esposo acababa de llegar al hospital en semejante estado. La mayoría de las esposas estarían histéricas, confundidas, haciendo 1000 preguntas. Valeria Castillo estaba impecablemente vestida, completamente calmada, y hacía las preguntas correctas con una precisión que le parecía interesante. El adhesivo que usaron es muy fuerte, explicó Sebastián mientras caminaban hacia la sala donde tenían a los pacientes. Hemos consultado con químicos industriales para entender exactamente qué tipo de solvente necesitamos usar sin causar quemaduras químicas o lesiones permanentes. ¿Cuánto tiempo cree que tome? Varias horas, posiblemente días. Vamos a tener que ser muy cuidadosos. Cuando llegaron a la sala, Valeria se encontró con la escena que había estado imaginando durante 3 días. Ricardo y Sofía estaban en una cama de hospital, cubiertos por sábanas estratégicamente colocadas, pero era obvio que seguían unidos en la posición más comprometedora posible. Ambos tenían expresiones de vergüenza absoluta mezclada con pánico. «Valeria». Ricardo la vio entrar y su rostro se llenó de culpa y desesperación. «Por favor, tienes que ayudarme. Esto es una pesadilla». Sofía ni siquiera pudo hacer contacto visual. Mantenía la vista fija en el techo, las lágrimas corriendo por sus mejillas, murmurando, «Lo siento», una y otra vez. «¿Cómo pasó esto?», preguntó Valeria con la voz perfectamente controlada. «No sabemos», mintió Ricardo desesperadamente. «Compramos lubricante en la farmacia, pero debe haber estado contaminado o algo así». Sebastián observó la interacción con fascinación médica y personal. Había visto muchas familias en crisis, pero había algo único en la dinámica entre estos tres. La calma supernatural de Valeria, la culpa obvida de Ricardo, la vergüenza de la otra mujer, y luego estaba el hecho de que el accidente había ocurrido con pegamento industrial, algo que requería acceso especializado y conocimiento técnico. «Señora Castillo», dijo Sebastián suavemente, «¿podríamos hablar en privado?». Valeria siguió a Sebastián al pasillo, consciente de que el doctor había notado algo. Era inteligente, observador, y probablemente había deducido más de lo que ella esperaba. «Doctora Castillo», comenzó Sebastián, y Valeria se sorprendió de que conociera su título profesional. «Arquitecta Castillo», corrigió automáticamente. «Arquitecta, entonces, una profesión que requiere acceso a adhesivos industriales». Ahí estaba, la acusación suave pero directa. Valeria miró a Sebastián a los ojos, evaluando si debía mantener la actuación o si este hombre era lo suficientemente inteligente para merecer la verdad. «Doctor Morales, ¿está sugiriendo algo?». «Estoy sugiriendo que en mi experiencia este tipo de accidentes generalmente no son accidentes». Sebastián se acercó un paso, bajando la voz. «Y estoy sugiriendo que si alguien hipotéticamente hubiera sustituido lubricante con pegamento industrial, como respuesta a una infidelidad, yo entendería completamente la motivación». Valeria sintió como si Sebastián pudiera leer su alma. Era peligroso. Este doctor que veía demasiado, que entendía demasiado. «¿Y qué haría usted con esa información hipotética, doctor?». «Dependería de las circunstancias». Sebastián sonrió ligeramente, y Valeria notó que tenía una sonrisa que transformaba completamente su rostro serio. Si hipotéticamente descubriera que una mujer inteligente y exitosa había sido traicionada por las 2 personas en las que más confiaba, y había encontrado una manera creativa de exponer esa traición sin causar daño permanente, bueno, esa sería una mujer que admiraría. El corazón de Valeria se aceleró de una manera que no tenía nada que ver con el nerviosismo y todo que ver con el hombre que tenía frente a ella. Sebastián Morales no solo era inteligente y guapo, era alguien que entendía el concepto de justicia poética. «¿Ha estado casado, doctor?». «Estuve». La expresión de Sebastián se ensombreció ligeramente. «Mi exesposa me engañó con mi mejor amigo durante 2 años, antes de que lo descubriera. Se llevaron mi cuenta de ahorros y me dejaron con las deudas de la casa que habíamos comprado juntos». Ahí estaba la conexión. Sebastián no solo entendía la traición de Valeria porque era observador, la entendía porque la había vivido. «¿Qué hizo usted cuando lo descubrió?». «Nada tan creativo como esto».
Sebastián rió, pero había amargura en el sonido. Simplemente me divorcié, perdí la mitad de todo lo que tenía y me concentré en mi carrera, pero siempre pensé que merecían algo más. Memorable. Antes de que Valeria pudiera responder, escucharon gritos desde la sala donde estaban Ricardo y Sofía. Corrieron de vuelta para encontrar a Ricardo en pánico total. «Esto es culpa tuya», le gritaba a Valeria. «Tú hiciste esto, tú nos pegaste». Sebastián se colocó inmediatamente entre Ricardo y Valeria, y ella notó la forma protectora en que movió su cuerpo. «Señor Mendoza, necesito que se calme». La voz de Sebastián se volvió fría y profesional. «Las acusaciones sin fundamento no van a ayudar con su tratamiento». «Claro que tiene fundamento». Ricardo estaba histérico ahora. Ella sabía sobre nosotros. Esto es intento de asesinato. ¿Intento de asesinato? Sebastián arqueó una ceja. ¿Con pegamento que no causa daño permanente y que se puede remover con solventes? Eso sería el intento de asesinato menos efectivo en la historia de la medicina. Valeria tuvo que morderse el labio para no reírse. Sebastián no solo la estaba defendiendo con humor inteligente. Además, continuó Sebastián, tendríamos que probar que alguien tuvo acceso al lubricante, conocimiento de química industrial y motivación para hacer algo así. Todo eso sería muy difícil de demostrar. Ricardo lo miró con furia, pero se quedó callado. Sebastián había dejado claro que no iba a permitir acusaciones sin evidencia y que entendía perfectamente lo que había pasado sin necesidad de confirmación. «Doctor», murmuró Sofía desde la cama hablando por primera vez, ¿podríamos mantener esto confidencial? Si esto sale en las noticias, todo lo que pasa en este hospital es confidencial, respondió Sebastián firmemente. Aunque debo advertirles que van a necesitar quedarse aquí al menos hasta mañana, mientras trabajamos en separarlos de manera segura. Cuando salieron de la sala nuevamente, Valeria sintió una mezcla de gratitud y atracción hacia Sebastián que la sorprendió. No había esperado encontrar un aliado, y definitivamente no había esperado sentirse atraída hacia alguien en medio de este caos. «Gracias», le dijo simplemente. «¿Por qué?» «Por entender, por no juzgar, vaciló, por protegerme». Sebastián la miró con una intensidad que hizo que Valeria sintiera mariposas en el estómago, por primera vez en años. «Valeria», dijo, usando su nombre por primera vez, «algo me dice que usted no necesita que nadie la proteja, pero me gustaría estar cerca cuando este desastre se resuelva». Antes de que Valeria pudiera responder, su teléfono sonó. Era un número que reconoció inmediatamente. La madre de Ricardo. «Esto va a ponerse interesante», murmuró, mostrándole la pantalla a Sebastián. «¿La suegra?» «La suegra. Y si Ricardo la llamó, significa que está planeando una guerra». Doña Carmen Mendoza llegó al Hospital Ángeles como un huracán vestido de Chanel. A los 60 años, era una mujer acostumbrada a conseguir lo que quería a través de una combinación de dinero, conexiones sociales y pura intimidación. Había construido un imperio de bienes raíces junto a su difunto esposo, y ahora controlaba propiedades por toda la zona metropolitana. Para Carmen, Valeria siempre había sido la mujer que no merecía a su hijo perfecto, y esta situación le daba la oportunidad perfecta para finalmente deshacerse de ella. «¿Dónde está mi hijo?», exigió saber en cuanto entró a urgencias, su voz resonando por todo el pasillo. «¿Y dónde está esa psicópata que intentó matarlo?». Sebastián interceptó a Carmen antes de que pudiera llegar a la habitación donde seguían intentando separar a Ricardo y Sofía. Había llamado a 2 químicos industriales y un dermatólogo especializado para asegurar que el proceso se hiciera sin causar lesiones permanentes, pero el procedimiento iba a tomar al menos 6 horas más. «Señora Mendoza, soy el doctor Morales, jefe de cirugía. Su hijo está estable y en buenas manos». Carmen lo evaluó rápidamente. Rico, educado, guapo, exactamente el tipo de hombre que sabía cómo manejar. Cambió inmediatamente su táctica de intimidación por encanto manipulador. «Doctor, qué gusto conocer a alguien competente finalmente. Mi hijo me contó lo que pasó, y necesito que entienda que estamos tratando con una mujer muy peligrosa. ¿Se refiere a la señora Castillo? Por favor, doctor».
Esa mujer intentó asesinar a mi hijo y a su amiga. Tengo abogados en camino, y vamos a asegurar que pague por lo que hizo. Sebastián mantuvo su expresión neutral, pero Valeria, que había estado observando desde la distancia, notó la tensión en sus hombros. Carmen Mendoza era exactamente el tipo de mujer poderosa que podía hacer la vida miserable a cualquiera que se interpusiera en su camino. Señora Mendoza, Sebastián eligió sus palabras cuidadosamente. No hay evidencia de que nadie haya intentado lastimar a su hijo. Lo que tenemos es un accidente muy inusual que estamos tratando de resolver. ¿Accidente? Carmen rió sin humor. Doctor, esa mujer descubrió que Ricardo finalmente había encontrado la felicidad con alguien más y decidió destruirlo. Es venganza pura. Valeria sintió la furia subir por su garganta. La forma en que Carmen describía la infidelidad de Ricardo como encontrar la felicidad era tan retorcida que casi la hizo explotar. Pero antes de que pudiera responder, Sebastián habló. Señora Mendoza, entiendo que está preocupada por su hijo, pero hacer acusaciones sin evidencia no va a ayudar la situación médica que estamos manejando. Oh, tendremos evidencia. Carmen sonrió con satisfacción cruel. Y cuando la tengamos, Valeria Castillo va a perder todo. Su empresa, su dinero, su libertad. Mi familia no acepta este tipo de humillación. Fue en ese momento que llegó el primer abogado de Carmen, un hombre mayor vestido impecablemente que Valeria reconoció como uno de los litigantes más agresivos de la ciudad. Licenciado Herrera se especializaba en casos donde familias ricas necesitaban destruir a personas que consideraban amenazas. ¿Dónde está la señora Castillo?, preguntó Herrera sin preámbulos. Tenemos una demanda que notificar. Sebastián se colocó sutilmente entre el abogado y Valeria. Cualquier notificación legal tendrá que esperar hasta que terminemos el procedimiento médico. Este es un hospital, no un tribunal. Doctor. Herrera sonrió fríamente. Espero que entienda que obstruir un proceso legal podría traer consecuencias para usted también. Era una amenaza velada. El tipo de intimidación que familias como los Mendoza usaban rutinariamente para conseguir lo que querían. Pero Sebastián había crecido en un barrio trabajador de la ciudad. Había pagado la universidad con becas y trabajo de fin de semana, y no se impresionaba fácilmente con demostraciones de poder. «Licenciado», respondió Sebastián con calma peligrosa. «Espero que usted entienda que amenazar a personal médico durante una emergencia podría resultar en que lo saquen de este hospital por seguridad». Valeria observó la confrontación con una mezcla de admiración y preocupación. Sebastián la estaba defendiendo contra gente muy poderosa, pero eso podría traer consecuencias para su carrera. «Sebastián», murmuró, acercándose a él, «no tienes que hacer esto. Esta es mi pelea». «No», respondió sin quitar los ojos de Herrera. «Ahora también es la mía». Fue en ese momento de tensión que llegó una información que cambió completamente el juego. El contador de Valeria, licenciado Martínez, apareció en el hospital con una caja llena de documentos y una expresión de urgencia que Valeria reconoció inmediatamente. «Valeria, necesito hablar contigo ahora mismo», dijo Martínez, ignorando completamente a Carmen y sus abogados. «¿Qué pasa?» «Ricardo, he estado revisando las cuentas de la empresa como me pediste y encontré algo que necesitas ver inmediatamente». Se movieron a una sala de consulta privada, seguidos por Sebastián, quien había insistido en acompañarlos como asesor médico, después de ver las caras hostiles de Carmen y Herrera. Ricardo ha estado robando dinero de la empresa durante 2 años. Martínez abrió la caja y empezó a sacar estados de cuenta y documentos. Utilizó su acceso como tu esposo para crear cuentas falsas, desviar fondos de clientes y transferir casi 3 millones de pesos a cuentas offshore. Valeria sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿3 millones? Pero hay más. Martínez continuó. Encontré un plan que escribió en su computadora. Estaba planeando divorciarse de ti, llevarse la mitad de tus bienes legítimos y huir a Costa Rica con Sofía Herrera. Sebastián tomó los documentos y los revisó rápidamente. Su experiencia leyendo historiales médicos complejos le permitía entender documentos legales con facilidad. «Esto es fraude empresarial, lavado de dinero y conspiración», murmuró. «Con esta evidencia, él debería estar preocupándose por la cárcel,
no por demandar a nadie. Exactamente. Martínez sonrió grimente. Y hay más. Sofía Herrera era su cómplice. Ella tenía acceso a tu oficina, a tus clientes, a tu información confidencial. La usó para ayudar a Ricardo a identificar las cuentas más vulnerables. Valeria se sentó pesadamente en una silla. No solo habían traicionado su confianza personal, habían traicionado su confianza profesional y robado de las empresas que habían depositado su fe en ella. «¿Cómo no me di cuenta?», murmuró. «Porque confiabas en ellos». Sebastián puso una mano reconfortante en su hombro. «La confianza hace que sea imposible ver las señales hasta que es demasiado tarde». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Valeria. «Ahora», dijo Martínez, «vamos a donde están Carmen Mendoza y sus abogados, y les mostramos exactamente quién es el criminal en esta situación». Regresaron al área de urgencias donde Carmen seguía dirigiendo su campaña de intimidación. Herrera estaba haciendo llamadas telefónicas, probablemente a contactos en el sistema judicial, preparando el terreno para destruir a Valeria. «Señora Mendoza», anunció Martínez en voz alta, «me gustaría presentarle evidencia de los crímenes que su hijo ha cometido contra mi clienta». Carmen se volteó con expresión de desdén. «¿De qué está hablando?». Martínez empezó a enumerar los cargos: fraude empresarial, robo, lavado de dinero, conspiración. Con cada revelación, el rostro de Carmen se ponía más pálido, y Herrera se veía cada vez más incómodo. «Esto es imposible», Carmen negó débilmente. «Mi hijo no es un ladrón». «Su hijo es un ladrón, un estafador y un adúltero», respondió Valeria firmemente, sintiendo como si hubiera recuperado su voz por primera vez en días. «Y cuando salga de esta cama de hospital, va a ir directamente a la cárcel. Además», añadió Sebastián disfrutando del momento, considerando que el señor Mendoza estaba cometiendo fraude contra su esposa, cualquier demanda civil que presente será vista como un intento de usar el sistema legal para continuar robándole. Herrera cerró su teléfono y se acercó a Carmen. «Señora Mendoza, necesitamos hablar en privado». «¿Por qué?». Carmen seguía en negación. «Porque acabamos de pasar de tener una demanda ganadora a tener un cliente que va a necesitar el mejor abogado penalista que el dinero pueda comprar». El silencio que siguió fue delicioso para Valeria. Ver a Carmen Mendoza, la mujer que la había tratado como basura durante 5 años, confrontar la realidad de que su hijo perfecto era un criminal, valía casi la pena todo el dolor por el que había pasado. «Esto no se va a quedar así», murmuró Carmen, pero ya no sonaba amenazante. Sonaba derrotada. «Tiene razón», respondió Valeria. «No se va a quedar así, porque voy a asegurarme de que Ricardo pague por cada peso que robó y de que todos sus clientes sepan exactamente qué tipo de hombre es». Mientras Carmen y Herrera se retiraban para reagruparse, Sebastián se acercó a Valeria con una expresión de admiración que la hizo sentir más poderosa de lo que se había sentido en años. «¿Sabes qué es lo más impresionante de todo esto?», le preguntó. «¿Qué?». «Que ni siquiera necesitaste el pegamento industrial para destruirlos. Su propia avaricia y estupidez fueron suficientes». Valeria sonrió por primera vez en días, pero la sonrisa se desvaneció cuando vio a 2 oficiales de policía entrando al hospital. «Doctora Castillo», dijo uno de ellos, «está bajo arresto por agresión agravada». Carmen Mendoza había jugado su última carta. La celda de detención temporal en la delegación de Polanco no era el lugar donde Valeria había imaginado que pasaría su viernes por la noche. Las paredes de cemento gris, el olor a desinfectante barato y el sonido constante de voces y puertas cerrándose creaban una atmósfera que contrastaba dramáticamente con los penthouses y oficinas corporativas que constituían su mundo normal. Tenía derecho a una llamada telefónica, y había usado esa oportunidad para contactar a su abogado personal, licenciado Ramírez, quien ya estaba trabajando en conseguir su libertad bajo fianza. Pero mientras esperaba, Valeria tenía tiempo para reflexionar sobre cómo su vida había cambiado tan drásticamente en menos de una semana. Había pasado de ser una empresaria exitosa y respetada a ser una mujer traicionada por su esposo y mejor amiga, luego a convertirse en una vengadora creativa, y ahora estaba sentada en una celda acusada de agresión.
Era como si hubiera vivido varios años de drama en unos pocos días. Lo que más la sorprendía era que no se arrepentía de nada. Sí, el pegamento industrial había sido extremo, pero Ricardo y Sofía se lo habían ganado. Y la forma en que todo había desenmascarado sus crímenes financieros había sido una justicia poética que ni siquiera había planeado. Señora Castillo, la voz del oficial la sacó de sus pensamientos. Tiene una visita. Valeria esperaba ver a su abogado, pero cuando llegó a la sala de visitas, se encontró con Sebastián Morales sentado al otro lado de la mesa de metal. Se veía diferente sin su bata médica, más joven, más accesible. Llevaba jeans oscuros y una camisa azul que hacía que sus ojos se vieran más intensos de lo usual. «¿Qué hace aquí?», preguntó Valeria, genuinamente sorprendida. «Ricardo y Sofía fueron finalmente separados hace 2 horas», respondió Sebastián con una sonrisa. «Pensé que le gustaría saber que el procedimiento fue exitoso. No hay daño permanente, solo un poco de irritación de la piel que sanará completamente». «¿Eso es lo único que vino a decirme?». Sebastián se inclinó hacia adelante bajando la voz. «También vine a decirle que Carmen Mendoza cometió un error al hacer que la arrestaran». «¿Por qué?». «Porque ahora la investigación policial va a incluir todo el contexto de lo que pasó. Y cuando los investigadores vean la evidencia del fraude de Ricardo, y cuando entiendan que usted descubrió que su esposo y mejor amiga la estaban traicionando tanto personal como profesionalmente, ningún fiscal va a querer procesar este caso». Valeria sintió una chispa de esperanza. «¿Estás seguro?». «He testificado en muchos casos legales». Sebastián asintió. «Y conozco cómo funciona el sistema. Una mujer exitosa que descubre que su esposo la está robando y engañando, y que responde con una broma pesada que no causa daño permanente, no es exactamente el tipo de criminal que los fiscales quieren procesar». «¿Broma pesada?». Valeria casi sonrió. «¿Así es como está clasificando lo que hice?». «¿Cómo más se podría clasificar? Pegamento que se puede remover, sin lesiones permanentes, y que resultó en descubrir crímenes reales. Suena como justicia con sentido del humor». Había algo en la forma en que Sebastián veía la situación que hacía que Valeria se sintiera menos como una criminal y más como una heroína de su propia historia. Era reconfortante, pero también peligroso. Estaba empezando a depender emocionalmente de este hombre que había conocido hace menos de 24 horas. «Sebastián», dijo cuidadosamente, «¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué me está ayudando?». La pregunta colgó en el aire entre ellos por un momento largo. Sebastián miró sus manos, luego la miró directamente a los ojos. «Porque cuando mi exesposa me traicionó, no tuve a nadie que entendiera lo que estaba pasando», dijo lentamente. «Todos me decían que tenía que superarlo, que tenía que ser el hombre más grande. Nadie entendía la humillación, la furia, la sensación de que todo tu mundo había sido una mentira». Valeria sintió una conexión instantánea con el dolor en su voz. «¿Qué pasó con ella?». «Se casó con mi ex mejor amigo 6 meses después del divorcio. Usaron el dinero que habían robado de nuestras cuentas conjuntas para comprar una casa en Cuernavaca. Tuvieron una boda lujosa que fue reseñada en revistas sociales». La amargura en la voz de Sebastián era evidente. «Y yo perdí mi práctica médica privada porque no podía pagar los préstamos que habíamos pedido juntos». «Dios mío», murmuró Valeria. «Lo siento mucho». «Lo que estoy tratando de decir», Sebastián se inclinó más hacia adelante, «es que entiendo lo que sintió cuando vio a Ricardo y Sofía en su cama, y admiro que encontrara una manera de exponerlos que fue creativa, efectiva y poéticamente justa. Incluso si fue ilegal, especialmente porque fue ilegal». Sebastián sonrió, y esa sonrisa transformó completamente su rostro. A veces la ley no es suficiente para conseguir justicia real. Valeria estudió el rostro de Sebastián, tratando de entender qué estaba pasando entre ellos. Había una intimidad en esta conversación que iba más allá de la situación médica que los había conectado inicialmente. «¿Puedo preguntarle algo personal?», dijo finalmente. «Por supuesto. ¿Ha estado con alguien desde su divorcio?». Sebastián rió, pero no había humor en el sonido. «He tenido citas, incluso algunas relaciones que duraron algunos meses, pero nunca he podido confiar completamente en nadie desde entonces».
Siempre estoy esperando la traición, buscando señales de que me están mintiendo. ¿Y eso no es agotador? Tremendamente. Sebastián asintió. Pero hasta ahora, me ha parecido más seguro que volver a arriesgar mi corazón. ¿Hasta ahora? Sebastián la miró directamente a los ojos, y Valeria sintió como si pudiera ver directamente a su alma. Hasta que conocí a una mujer que entendía exactamente lo que es ser traicionado por las personas en las que más confías, y que tuvo el valor de hacer algo al respecto. Antes de que Valeria pudiera responder, su abogado llegó con noticias. «Valeria, tengo buenas y malas noticias», anunció el licenciado Ramírez mientras se sentaba en la mesa. «La buena noticia es que conseguí su libertad bajo fianza. La mala noticia es que Carmen Mendoza ha contratado al fiscal más agresivo de la ciudad y están preparando un caso que podría resultar en 5 años de cárcel». Valeria sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. ¿5 años? Agresión agravada con arma química, explicó Ramírez. Están argumentando que el pegamento industrial constituye un arma química y que usted premeditó el ataque. ¿Pero no hubo daño permanente?, protestó Sebastián. No importa para los cargos. Ramírez negó con la cabeza. Solo importa la intención y la premeditación. Valeria se sintió abrumada. Carmen Mendoza tenía los recursos y las conexiones para destruirla completamente, sin importar cuántas evidencias tuviera sobre los crímenes de Ricardo. ¿Cuáles son mis opciones? Podemos ir a juicio y esperar que el jurado tenga simpatía por las circunstancias, dijo Ramírez. O podemos negociar un trato que probablemente incluiría tiempo en cárcel, pero menos de 5 años. O, Valeria sintió que tenía que haber una tercera opción. O encontramos una manera de hacer que Carmen Mendoza retire los cargos voluntariamente. Sebastián se inclinó hacia adelante. ¿Qué necesitaríamos para que eso pasara? Tendríamos que demostrar que procesar este caso sería más perjudicial para los Mendoza que beneficioso. Ramírez se veía pensativo. Si pudiéramos asegurar que Ricardo vaya a cárcel por sus crímenes financieros y que la historia completa salga en los medios, Carmen podría decidir que es mejor cortar sus pérdidas. ¿Qué tan probable es eso?, preguntó Valeria. Con la evidencia que tenemos sobre el fraude de Ricardo, bastante probable. Pero necesitaríamos tiempo para construir el caso, y Carmen está presionando para que el juicio de Valeria sea lo más rápido posible. Valeria sintió la desesperación crecer en su pecho. Después de todo lo que había pasado, después de descubrir la traición, después de exponer los crímenes, todavía podría terminar en cárcel mientras Ricardo y Carmen salían victoriosos. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Sebastián. La audiencia preliminar es el lunes, 3 días. Sebastián tomó la mano de Valeria a través de la mesa, un gesto que no pasó desapercibido por su abogado. «Valeria», dijo firmemente, «vamos a resolver esto. No voy a permitir que Carmen Mendoza destruya a la mujer más valiente que he conocido». «¿Por qué?», preguntó Valeria, sintiendo lágrimas amenazar con salir. «¿Por qué está arriesgando tanto por alguien que conoció ayer?». Sebastián sonrió, y esta vez la sonrisa llegó hasta sus ojos. «Porque en un día usted me ha hecho sentir más vivo de lo que me he sentido en 5 años. Y porque creo que si superamos esto juntos, podríamos tener algo especial. Y si no lo superamos, entonces al menos habré peleado por algo que vale la pena». Mientras salían de la delegación esa noche, Valeria no sabía si tenía un futuro con Sebastián o si iba a pasar los próximos 5 años en cárcel. Pero sabía que por primera vez desde que había descubierto la traición de Ricardo, no se sentía sola. Y a veces, no sentirse sola era suficiente para seguir peleando. El juzgado civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México nunca había visto un caso como este. La Sala 3 estaba completamente llena de periodistas, curiosos y representantes legales de ambas partes. La historia de la mujer que había pegado a su esposo infiel con pegamento industrial se había vuelto viral en redes sociales, dividiendo a la opinión pública entre los que la veían como una heroína de la justicia poética y los que la consideraban una criminal peligrosa. Valeria entró al tribunal vestida con un traje negro de diseñador que proyectaba seriedad y profesionalismo. Había pasado 3 días preparándose para este momento con su equipo legal, revisando cada detalle del caso, cada aspecto de la evidencia,
pero nada la había preparado para ver a Ricardo sentado en la mesa de la parte acusadora, todavía con vendajes en áreas sensibles, mirándola con una mezcla de odio y humillación que hizo que se le revolviera el estómago. Sofía estaba sentada detrás de él, igualmente vendada, evitando hacer contacto visual con cualquiera en la sala. Carmen Mendoza dominaba la primera fila del lado de la acusación, rodeada de 3 abogados caros, y proyectando la imagen de una madre respetable, buscando justicia para su hijo victimizado. Del lado de Valeria, Sebastián estaba sentado en primera fila, vestido con un traje azul marino que realzaba su presencia imponente. Su simple presencia le daba fuerza y confianza, recordándole que no estaba peleando esta batalla sola. El juez Rodríguez, un hombre mayor conocido por su severidad pero también por su sentido de la justicia, llamó al orden y comenzó las declaraciones preliminares. Estamos aquí para determinar si la señora Valeria Castillo cometió agresión agravada contra el señor Ricardo Mendoza y la señora Sofía Herrera, anunció con voz que resonó por toda la sala. Escucharemos evidencia de ambas partes antes de proceder. El fiscal, licenciado Torres, un hombre delgado con reputación de ser despiadado en casos de alta visibilidad, se levantó para hacer su declaración inicial. Señoría, comenzó con voz dramática, vamos a demostrar que la acusada, Valeria Castillo, premeditó y ejecutó un ataque químico contra 2 personas indefensas como venganza por problemas matrimoniales. Usando pegamento industrial como arma, la señora Castillo puso en riesgo la vida y salud de las víctimas en un acto de violencia calculada que merece el máximo castigo de la ley. Torres procedió a pintar un cuadro de Valeria como una mujer desequilibrada, obsesiva, que había usado su acceso a químicos industriales para torturar a su esposo y a una mujer inocente. Era una presentación efectiva que hizo que varios miembros del jurado fruncieran el ceño con desaprobación. Cuando llegó el turno de la defensa, licenciado Ramírez se levantó con confianza. Señoría, dijo con voz clara, lo que realmente vamos a demostrar aquí es que la señora Castillo es la verdadera víctima en esta situación. Vamos a presentar evidencia de que su esposo había estado robándole sistemáticamente durante años, que había conspirado con la señora Herrera para estafar a su empresa y que estaban planeando huir del país con millones de pesos robados. Ramírez continuó explicando que lo que había hecho Valeria, aunque técnicamente ilegal, había sido una respuesta comprensible a una traición devastadora y que había resultado en la exposición de crímenes mucho más serios. Al final de este juicio, concluyó, ustedes entenderán que la señora Castillo no es una criminal, sino una mujer que encontró una manera creativa de exponer la verdad. El primer testigo que llamó la fiscalía fue Ricardo. Señor Mendoza, preguntó Torres, ¿puede describir lo que pasó la noche del incidente? Ricardo, claramente ensayado, describió la noche como una situación romántica normal que se había convertido en pesadilla cuando el lubricante contaminado los había pegado de manera dolorosa y humillante. ¿Tiene idea de cómo el lubricante pudo haber sido contaminado? Sí. Ricardo miró directamente a Valeria con odio evidente. Mi esposa descubrió que yo había encontrado el amor verdadero con otra persona y decidió torturarnos por ello. ¿Torturarlos? Ella sabía exactamente lo que iba a pasar cuando usáramos el lubricante. Nos condenó a horas de agonía y humillación. Cuando llegó el turno del contrainterrogatorio, Ramírez no perdió tiempo. Señor Mendoza, ¿es cierto que usted ha estado robando dinero de la empresa de su esposa? Objection, gritó Torres. Relevante para establecer motivos, señoría, respondió Ramírez. Permitido. No he robado nada, Ricardo mintió, pero su voz sonaba menos segura. ¿Es cierto que transfirió casi 3 millones de pesos a cuentas offshore sin el conocimiento o consentimiento de su esposa? Esas eran inversiones legítimas. ¿Inversiones que requerían falsificar la firma de su esposa en documentos bancarios? Ricardo empezó a sudar visiblemente. No sé de qué está hablando. Ramírez procedió a presentar documento tras documento, evidenciando el fraude sistemático que Ricardo había cometido. Con cada revelación, la imagen de víctima inocente que Torres había construido se desmoronaba. Señor Mendoza,
continuó Ramírez implacablemente. ¿Es cierto que usted y la señora Herrera estaban planeando divorciarse de la señora Castillo y huir a Costa Rica? Eso es una mentira. ¿Una mentira? Ramírez sacó una laptop. ¿Entonces esto no es su computadora? ¿Y este no es un documento que escribió titulado Plan de escape, fase final? El silencio en la sala era absoluto, mientras Ramírez leía en voz alta los detalles del plan de Ricardo para robar todo lo que pudiera y desaparecer con Sofía, dejando a Valeria arruinada y traicionada. Cuando terminó el contrainterrogatorio, Ricardo se veía como exactamente lo que era: un ladrón, un mentiroso y un adúltero que había sido atrapado. El siguiente testigo fue Sofía, quien estaba claramente aterrorizada. Su testimonio fue aún más devastador para la acusación, ya que bajo presión admitió su papel en ayudar a Ricardo a robar dinero de los clientes de Valeria. Pero el momento decisivo llegó cuando Sebastián subió al estrado como testigo experto. «Doctor Morales», preguntó Ramírez, ¿puede describir las lesiones que sufrieron las supuestas víctimas? «Irritación menor de la piel que sanó completamente en 48 horas», respondió Sebastián con autoridad profesional. «No hubo daño permanente, no hubo riesgo de vida, no hubo trauma médico significativo. En su opinión médica, ¿esto constituye un ataque químico peligroso? En absoluto. Fue más comparable a una broma pesada que resultó en inconveniencia temporal». Torres se levantó para el contrainterrogatorio. «Doctor, ¿no es cierto que el pegamento industrial puede causar quemaduras químicas severas? Si se usa incorrectamente, sí, pero en este caso fue usado en cantidades mínimas y removido profesionalmente antes de que pudiera causar daño. Pero la intención de la acusada no era causar daño». Sebastián pausó, miró a Valeria y luego miró directamente al fiscal. «La intención de la señora Castillo era exponer una traición devastadora de una manera que el señor Mendoza jamás olvidaría. Y funcionó perfectamente». La sala explotó en murmullos. Torres había esperado que Sebastián condenara las acciones de Valeria, pero en lugar de eso, las había defendido. «Doctor», continuó Torres desesperadamente, ¿no cree que tomar la justicia en las propias manos es peligroso para la sociedad? Sebastián se inclinó hacia adelante, y cuando habló, su voz llenó toda la sala. «Señor fiscal, la señora Castillo descubrió que su esposo la había estado robando sistemáticamente mientras mantenía una relación adúltera con su mejor amiga. En lugar de tomar venganza violenta, en lugar de destruir propiedades, en lugar de lastimar a alguien permanentemente, encontró una manera de exponer la verdad que resultó en justicia real para crímenes reales». Sebastián se puso de pie, ignorando las protestas del fiscal. «Y si eso es tomar la justicia en las propias manos, entonces la sociedad necesita más mujeres como Valeria Castillo». El juez golpeó su martillo para restaurar el orden, pero era demasiado tarde. Sebastián había transformado el juicio de Valeria en un juicio de Ricardo, y había hecho una declaración de amor pública que había electrificado a toda la sala. Mientras Torres intentaba recuperar el control de su caso, Carmen Mendoza se veía cada vez más pálida. Su hijo había sido expuesto como un criminal, su caso se estaba desmoronando, y el médico respetado que había contratado para ayudar a Ricardo se había convertido en el defensor más apasionado de Valeria. «Señoría», dijo Torres finalmente, «solicitamos un receso para revisar nuevas evidencias». Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Durante el receso, mientras Valeria y su equipo se reagrupaban, Sebastián se acercó a ella con una intensidad que la hizo temblar. «Valeria», dijo, tomando sus manos frente a todos los periodistas y cámaras, «cuando todo esto termine, quiero que sepas que nunca he estado más orgulloso de conocer a alguien». «Sebastián». «No he terminado», la interrumpió suavemente. «Quiero que sepas que te amo. Te amo por tu fuerza, por tu inteligencia, por tu valor para pelear por la justicia incluso cuando todos están en tu contra». La sala entera estaba observando, las cámaras grabando cada palabra, pero a Valeria no le importaba nada de eso. Solo importaba el hombre que tenía frente a ella, declarando su amor en el momento más vulnerable de su vida. «Te amo también», susurró.
y cuando se besaron toda la sala explotó en aplausos. Fue entonces cuando el juez Rodríguez regresó a la sala con una expresión que Valeria no pudo interpretar. Después de revisar toda la evidencia presentada, anunció: «Estoy listo para dar mi veredicto». En el caso del Estado contra Valeria Castillo, la voz del juez Rodríguez resonó por toda la sala en silencio absoluto. «He llegado a una decisión que refleja tanto la letra de la ley como el espíritu de la justicia». Valeria sintió la mano de Sebastián apretando la suya bajo la mesa, dándole fuerza para enfrentar cualquier veredicto que estuviera por llegar. Los últimos días habían sido un torbellino de emociones: terror, esperanza, amor, y una extraña sensación de liberación que venía de finalmente defenderse después de años de permitir que otros controlaran su vida. «Es cierto que la señora Castillo técnicamente cometió agresión», continuó el juez. «Sin embargo, las circunstancias extraordinarias de este caso, incluyendo la evidencia de fraude masivo, traición matrimonial y conspiración criminal por parte de las supuestas víctimas, mitigan severamente la naturaleza del delito». Carmen Mendoza se veía cada vez más tensa en su asiento, claramente entendiendo que las cosas no estaban yendo según su plan. Además, el juez miró directamente a Ricardo. «Este tribunal no puede ignorar que el señor Mendoza usó este proceso legal como un intento de continuar victimizando a su esposa después de haberla robado y traicionado sistemáticamente. Por lo tanto, el juez Rodríguez se dirigió a Valeria. La sentenció a servicio comunitario, 200 horas enseñando arquitectura y planificación urbana a mujeres de bajos recursos en el Programa Municipal de Desarrollo Empresarial». La sala explotó. No era prisión, no era una multa devastadora. Era justicia con compasión, reconociendo tanto el crimen técnico como las circunstancias extraordinarias que lo habían motivado. Además, continuó el juez mientras golpeaba su martillo para restaurar el orden: «Ordeno que se abra una investigación criminal formal contra Ricardo Mendoza y Sofía Herrera por fraude empresarial, lavado de dinero y conspiración». Ricardo se desplomó en su silla como si hubiera recibido un golpe físico. Su plan de usar el sistema legal para destruir a Valeria se había convertido en su propia condena. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Carmen Mendoza se levantó abruptamente y salió de la sala sin decir palabra, seguida por sus abogados, que claramente sabían que su cliente acababa de convertirse en un pasivo legal en lugar de una víctima. Mientras los periodistas rodeaban a Valeria y Sebastián para entrevistas, y mientras Ricardo era esposado y llevado a una celda de detención para esperar su propio juicio, Valeria se sintió como si hubiera emergido de una pesadilla hacia una vida completamente nueva. «¿Cómo se siente?», le gritó una reportera. «Como si finalmente hubiera recuperado mi vida», respondió Valeria con honestidad total. 6 meses después, Valeria estaba en su oficina rediseñada, ahora libre de cualquier cosa que le recordara a Ricardo, cuando recibió una llamada que le cambió la perspectiva sobre todo lo que había pasado. «Señora Castillo», dijo la voz al teléfono, «habla María González del Programa de Desarrollo Empresarial. Las mujeres que han estado tomando sus clases de arquitectura querían invitarla a la graduación de la primera generación. Las 200 horas de servicio comunitario que habían comenzado como un castigo se habían convertido en la parte más gratificante de su trabajo. Enseñar a mujeres que habían superado violencia doméstica, abandono y pobreza le había dado una perspectiva completamente nueva sobre la fuerza femenina y la capacidad de reconstruir vidas destruidas. «Por supuesto que asistiré», respondió Valeria. «¿Puedo llevar a mi esposo?». Esa palabra, esposo, todavía la hacía sonreír. Se había casado con Sebastián 3 meses antes en una ceremonia pequeña, pero perfecta en el Jardín Botánico de la UNAM. No había necesitado un vestido lujoso o una fiesta extravagante. Solo había necesitado al hombre que la amaba exactamente como era: fuerte, independiente y capaz de pelear por la justicia. Sebastián había dejado su trabajo en el Hospital Ángeles para abrir una clínica comunitaria en Xochimilco, llevando atención médica de calidad a familias que no podían pagarla. Valeria había diseñado el edificio gratis, y ahora trabajaban juntos en proyectos que mejoraban vidas, en lugar de solo generar dinero. La historia de cómo se habían conocido
Se había vuelto legendaria en su círculo social, y Valeria había dejado de sentirse avergonzada por el pegamento industrial. Era parte de su historia de amor, por extraño que sonara. ¿Lista para ir a casa? Sebastián apareció en la puerta de su oficina, con esa sonrisa que todavía la hacía sentir mariposas en el estómago. «Lista», respondió, guardando los planos del nuevo centro comunitario que estaban diseñando juntos. Mientras manejaban hacia su casa, una casa que habían comprado juntos, decorado juntos y llenado de plantas que Sebastián insistía en llamar por nombres humanos, Valeria reflexionó sobre lo extraños que podían ser los giros del destino. «¿En qué piensas?», preguntó Sebastián, notando su expresión pensativa. «En que si no hubiera encontrado a Ricardo con Sofía, nunca te habría conocido. ¿Te arrepientes de algo?». Valeria consideró la pregunta seriamente. Ricardo había sido sentenciado a 5 años de cárcel por fraude. Sofía había recibido 3 años de probatoria y había tenido que pagar restitución completa a todos los clientes estafados. Carmen Mendoza había perdido su reputación social y había tenido que vender propiedades para pagar los costos legales de defender a su hijo. Pero Valeria había ganado algo mucho más valioso que cualquier venganza. Había ganado una vida auténtica con un hombre que la amaba completamente, trabajo que tenía significado real y la confianza de que podía superar cualquier traición o adversidad. «No me arrepiento de nada», dijo finalmente, «ni siquiera del pegamento industrial». Sebastián rió, ese sonido profundo que Valeria había llegado a asociar con seguridad y felicidad. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de toda esa historia? ¿Qué? Que en lugar de convertirte en víctima, te convertiste en heroína de tu propia vida». Esa noche, mientras cenaban en su terraza con vista a la ciudad que ambos estaban ayudando a mejorar, Valeria recibió un mensaje de texto de un número desconocido. «Valeria, soy Rosa, una de las estudiantes de tu clase de arquitectura. Solo quería decirte que gracias a lo que me enseñaste, conseguí trabajo en una empresa de construcción. Eres mi heroína. Todas las mujeres deberían tener tu valor». Valeria le mostró el mensaje a Sebastián, quien sonrió con orgullo. «¿Ves?», dijo. «El pegamento industrial no solo expuso a Ricardo y Sofía, también te expuso a ti como la mujer extraordinaria que siempre fuiste». 2 años después, Valeria y Sebastián estaban en el hospital, esta vez no por emergencias con pegamento, sino porque Valeria estaba en trabajo de parto. La pequeña Elena Morales Castillo llegó al mundo con la determinación de su madre y los ojos compasivos de su padre. «¿Crees que le vamos a contar la historia de cómo nos conocimos?», preguntó Sebastián mientras sostenía a su hija por primera vez. «Por supuesto», respondió Valeria sin dudarlo. «Le vamos a enseñar que cuando la vida te traiciona, puedes elegir ser víctima o puedes elegir pelear, y que a veces, pelear por la justicia te lleva exactamente donde necesitas estar». Elena agarró el dedo de su padre con una fuerza sorprendente para un bebé tan pequeño, y Valeria supo que había pasado toda la fuerza y determinación que había desarrollado durante su batalla contra Ricardo. 5 años más tarde, la Clínica Morales Castillo se había expandido a 3 ubicaciones. El programa de arquitectura para mujeres había graduado a más de 200 estudiantes, y la historia de la mujer que usó pegamento industrial para exponer a su esposo infiel se había convertido en una leyenda urbana que inspiraba a mujeres por toda la ciudad. Ricardo había salido de la cárcel después de cumplir 4 años de su sentencia por buen comportamiento, pero había perdido todo: su reputación, sus conexiones sociales y cualquier posibilidad de trabajar en finanzas nuevamente. La última vez que Valeria había sabido de él, estaba trabajando como vendedor de seguros en una empresa pequeña en Toluca, viviendo en un departamento de una recámara que costaba menos que lo que solía gastar en cenas. Sofía había intentado contactar a Valeria varias veces después de cumplir su probatoria, enviando cartas de disculpa y pidiendo perdón. Valeria nunca había respondido, no por rencor, sino porque había construido una vida tan plena y satisfactoria que simplemente no había espacio para el drama del pasado. Carmen Mendoza había muerto de un infarto 2 años después del juicio, aparentemente llevándose a la tumba su amargura y sus planes de venganza fallidos. Valeria había asistido al funeral, no por respeto, sino por closure.
Ver el ataúd de la mujer que había intentado destruirla le había dado una sensación de paz definitiva. En una tarde de domingo, mientras Valeria y Sebastián veían a su hija de 5 años jugar en el parque cerca de su casa, una mujer joven se acercó tímidamente. «Disculpe, ¿es usted Valeria Castillo?», preguntó con nerviosismo evidente. «Sí. ¿En qué puedo ayudarla?». «Mi nombre es Andrea». La joven sonrió. «Estudié en su programa de arquitectura hace 3 años. Ahora tengo mi propia empresa de diseño y solo quería agradecerle». «No hay nada que agradecer», respondió Valeria cálidamente. «Usted hizo todo el trabajo». «No», Andrea negó con la cabeza. «Usted me enseñó algo que cambió mi vida. Me enseñó que no importa lo que otros hagan para lastimarnos, siempre podemos elegir pelear por algo mejor». Sebastián sonrió mientras escuchaba la conversación. Estas interacciones pasaban regularmente ahora. Mujeres que habían sido inspiradas por la historia de Valeria, que habían aprendido en sus clases, que habían encontrado el valor para cambiar sus propias vidas. «¿Puedo preguntarle algo?», continuó Andrea. «Por supuesto. ¿Alguna vez se arrepiente de lo que hizo? ¿Del pegamento industrial?». Valeria miró a Sebastián, quien la alentó con una sonrisa. Luego miró a Elena, quien estaba construyendo castillos de arena con la determinación característica de la familia Morales Castillo. «¿Sabe qué?», dijo finalmente. «Si no hubiera hecho exactamente lo que hice, exactamente cuando lo hice, no tendría esta vida. No tendría a mi esposo, no tendría a mi hija, no tendría el trabajo que amo, y no habría conocido a mujeres extraordinarias como usted. ¿Entonces no se arrepiente?». «Me arrepiento de haber confiado en las personas equivocadas durante tanto tiempo». Valeria sonrió. «¿Pero del pegamento industrial?». «Ni un poquito». Andrea rió y se despidió con un abrazo. Otra vida tocada por la historia que había comenzado con traición y se había convertido en una leyenda de empoderamiento femenino. Esa noche, mientras acostaban a Elena, su hija les hizo una pregunta que los sorprendió. «Mami, ¿por qué la gente siempre dice que eres valiente?». Valeria y Sebastián se miraron, tratando de decidir cómo explicar conceptos tan complejos a una niña de 5 años. «Porque cuando algo muy malo le pasó a mami», explicó Sebastián suavemente, «ella decidió pelear para arreglarlo en lugar de quedarse triste. Como cuando Jenny me quitó mi juguete en la escuela y yo se lo quité de vuelta». «Algo así», rió Valeria, «pero un poquito más complicado». «¿Y por eso te casaste con papi?». «Me casé con papi porque él me ayudó cuando más lo necesitaba, y porque me ama exactamente como soy». Elena asintió con la seriedad que solo los niños pueden lograr cuando procesan información importante. «Cuando sea grande, voy a ser valiente como tú, mami». «Ya eres valiente, mi amor». Valeria besó la frente de su hija. «Solo necesitas recordar que siempre puedes pelear por lo que es correcto». 10 años después del incidente del pegamento industrial, Valeria Morales Castillo era reconocida como una de las arquitectas más influyentes de México, no solo por sus diseños innovadores, sino por su trabajo en proyectos sociales que habían transformado comunidades enteras. Su historia había sido documentada en un libro bestseller, una película independiente, y cientos de artículos que la presentaban como un símbolo del empoderamiento femenino. Pero para Valeria, los logros públicos eran secundarios a la vida privada que había construido. Elena tenía ahora 15 años y mostraba la misma determinación que había caracterizado a su madre, pero canalizando esa energía hacia la medicina como su padre. Sebastián había expandido su clínica hasta convertirla en un hospital comunitario completo y seguía siendo el hombre que la hacía reír todos los días. ¿Sabes cuál es la parte más irónica de toda nuestra historia?, le preguntó Sebastián una noche mientras celebraban su 10º aniversario de bodas. ¿Cuál? Que Ricardo pensó que te estaba traicionando, pero en realidad te estaba liberando para encontrar la vida que realmente merecías. Valeria consideró esas palabras mientras brindaban con champaña en la terraza de su casa, la misma casa donde habían construido una familia, una vida y un amor que había resistido pruebas que habrían destruido relaciones menos sólidas. Tal vez, dijo finalmente, la traición fue el mejor regalo que Ricardo me pudo haber dado. ¿El mejor regalo? Porque me enseñó que podía sobrevivir cualquier cosa.
y porque me llevó directo a ti. Mientras se besaban bajo las estrellas de la Ciudad de México, Valeria pensó en todas las mujeres que habían sido traicionadas, humilladas, robadas por personas en las que confiaban. Pensó en todas las que se quedaban calladas, que aceptaban el abuso, que creían que merecían menos de lo que tenían. Su historia se había vuelto más grande que ella misma. Se había convertido en un recordatorio de que las mujeres podían pelear, ganar y construir vidas extraordinarias después de las peores traiciones. Y todo había comenzado con un frasco de pegamento industrial y el valor para usarlo. En su última entrevista para una revista internacional, cuando le preguntaron qué consejo le daría a mujeres que estaban pasando por traiciones similares, Valeria había respondido: no se queden calladas, no acepten ser víctimas. Peleen inteligentemente, peleen estratégicamente y peleen hasta ganar, porque merecen una vida donde sean amadas, respetadas y valoradas exactamente como son. ¿Y el pegamento industrial?, había preguntado la periodista con una sonrisa. Bueno, Valeria había reído. No recomiendo específicamente el pegamento industrial, pero sí recomiendo encontrar maneras creativas de exponer la verdad. La justicia a veces requiere un poquito de imaginación. La entrevista había terminado con Valeria y Sebastián bailando en su terraza, Elena riéndose en el fondo, y la sensación de que habían creado algo hermoso de las cenizas de la traición más dolorosa. Porque al final, esa era la verdadera moraleja de su historia. No importa cuán profunda sea la traición, siempre existe la posibilidad de construir algo mejor del otro lado. Y a veces, todo lo que necesitas es un poco de pegamento industrial y el valor para usarlo. Si esta historia emocionó tu corazón, suscríbete al canal ahora mismo y activa el siniño. Las próximas historias van a tocar aún más profundamente tu alma, porque todas merecemos saber que podemos transformar la traición más dolorosa en el primer capítulo de nuestra mejor vida.